Buenas chicos, bueno pues ya estamos de vuelta, terminamos las vacaciones y vamos otra vez a coger la marcha. Os comento primero, pues nada, que como ya sabéis, vamos a seguir todavía trabajando algunas semanas más, no sé cuántas, pero de momento vamos a tener que seguir trabajando así a distancia, de la misma manera que lo hemos estado haciendo antes de las vacaciones, así que pues nada, con el Edmodo veo que la mayoría de vosotros estáis trabajando bien con él, os entendéis bien a la hora de subir las tareas, etcétera, así que perfecto. Y nada, por lo demás, pues aquí, bueno, os he subido ya tanto al Edmodo como al Papás la planificación para las próximas 3 semanas, para lo que queda del mes de abril hasta el día 30. Para que veáis lo que vamos a trabajar, lo que hay previsto trabajar cada clase. Y nada, y a partir de ahí pues iremos de la misma manera que trabajamos las últimas semanas antes de vacaciones. Os iré subiendo vídeos, corrigiendo algunos ejercicios, explicando algunas cosillas y os mandaré algunos ejercicios que tendréis que mandarme las fotos del cuaderno a través de las asignaciones del Edmodo, en el plazo indicado y ya está. Y que pues nada, pues que os esforcéis, que la mayoría me lo estáis mandando bien y además se nota que, bueno, pues que lo lleváis, que os vais esforzando, que vais poniendo de vuestra parte, pero luego hay gente pues que todavía tendría que esforzarse un poquito más, ¿vale? Entonces, esforzaros porque aunque esto lo tengamos que hacer de esta manera, que es un poco un rollo hacerlo así a distancia, pero como no podemos hacerlo de otra forma, pues tenemos que esforzarnos porque es por vosotros y porque entendáis estas cosas que son importantes para el futuro, para los próximos cursos, pues que las entendáis lo máximo posible, ¿vale? Y nada más, vamos con la clase de hoy, que ya tenéis aquí el guión en la parte de arriba a la izquierda, en la que tenemos los últimos ejercicios del tema de trigonometría, ¿vale? Os voy a corregir pues estos dos primeros, por ejemplo, bueno, tenéis la corrección de los 4 que os mandé, podéis parar el vídeo para verla poco a poco y verla despacio y comprobar vuestras soluciones o ver cómo lo ha planteado el problema. Viene bastante bien explicado. Bueno, os voy a explicar los dos primeros o me voy a detener un poco más en los dos primeros. Y si tenéis alguna duda o sigue sin quedaros claro el 42 o el 43, me lo decís en algún comentario del Edmodo, me lo pedís en algún comentario del Edmodo por mensaje en el Edmodo y en la próxima clase os explico la solución más detalladamente. Pero bueno, yo creo que os vais a entender bien con estas soluciones. Estos son los ejercicios más difíciles del tema, son ejercicios de dificultad pues de la más alta posible para este tipo de, para el tema de trigonometría en cuarto. O sea, que no os preocupéis si os parecen difíciles, es normal que os hayan parecido difíciles. Vamos con el primero, el ejercicio 40, que dice que en un trapecio isósceles de bases AB y DC conocemos los lados AB, que son 5 metros, y el BC, que es igual a 3 raíz de 2 metros, y los ángulos que forman la base mayor con los lados oblicuos, que son de 45 grados. Entonces aquí fundamental hacer el dibujo del trapecio que nos describe el enunciado, porque con el dibujo se ve mucho más claro. Al colocar las medidas que sabemos que 5 metros es la medida de la base menor, que los lados diagonales miden 3 raíz de 2, como los dos son iguales, este también mediría 3 raíz de 2 metros. Y luego, para el cálculo del área necesitamos la fórmula, si la habéis buscado en internet, del área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura y partido por 2. Luego necesitamos, ya tenemos la base menor, que son los 5 metros, es la base de arriba porque es la más pequeña de las dos. La altura tendríamos que calcularla y tendríamos que calcular también la base mayor, que será eso de ahí. Para calcular la base mayor, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues dibujar las dos alturas. Esta parte del centro sabemos que son 5 metros porque es igual que la parte de arriba, pero hay que calcular esa x, ¿vale? Esa x que tenemos dos x, una a la izquierda y otra a la derecha. Pero al trazar la altura, fijaos que nos quedan triángulos rectángulos, del cual sabemos la hipotenusa y conocemos el ángulo de 45 grados. Pues con trigonometría calculamos tanto la altura como el valor de la x, que es en ambos casos 3. Aquí coincide y da esa casualidad de que ambos valen 3 metros. Una vez que sabemos la medida de la x, podemos calcular la base mayor como 3 más 5 más 3, que son 11 metros, y al tener altura, base mayor y base menor, aplicamos la fórmula que os he dicho al principio y calculamos el área, que es de 24 metros cuadrados. Esto una vez que se hace el dibujo, que es la clave, en estos ejercicios de trigonometría yo os aconsejo que si no viene hecho un dibujo en el enunciado del ejercicio, lo hagáis vosotros, porque viene muy bien, es muy útil para poder plantear el problema y llegar a ser capaces de resolverlo, ¿vale?
Y bueno, pues en el 42, que sí que nos daba, en el 41, perdón, que sí que nos daba dibujo de guía, nos daba este dibujo de aquí, nos dice que desde un faro que está situado en el punto F del dibujo, se observan un barco A y un barco B, bajo un ángulo de 43 grados el primero y un ángulo de 21 grados el segundo, que vienen también ahí indicados en el dibujo. Dice que el barco A está situado a 5 kilómetros de la costa es la línea azul que veis aquí abajo, con lo cual esa distancia son 5 kilómetros, y el barco B está a 3 kilómetros, esa distancia de ahí que tenéis también señalada, 3 kilómetros. Fijaos que se forman en ambos casos, con la costa, el faro F y los barcos A o B, se forman dos triángulos rectángulos. Los repaso cada uno de ellos y luego los borro. Con el barco A se forma este triángulo rectángulo, del cual, si os fijáis, conocemos este ángulo que es de 43 grados y conocemos el cateto opuesto a ese ángulo que es de 5 kilómetros, que es la distancia que separa el barco de la costa, ¿vale? Borro y repaso el otro triángulo, que es el que se forma con el faro, el barco B y la línea de la costa, que también es un triángulo rectángulo, del cual conocemos este ángulo que es de 21 grados y su cateto opuesto que es de 3 kilómetros. Pues eso va a ser la clave o eso va a ser el hilo del que tirar para resolver este problema, ¿vale? Con esos dos triángulos. Fijaos que de esa manera podemos utilizar la trigonometría para calcular las distancias FA y FB que tenéis ahí, ¿vale? FA y FB, es decir, las hipotenusas de ambos triángulos que hemos dibujado anteriormente. Fácil con los senos, puesto que lo que conocemos en cada caso de los ángulos que sabemos son los catetos opuestos, pues con el cateto opuesto y queremos calcular la hipotenusa, utilizamos el seno. De esa manera ya sabemos que FA es 7,33 kilómetros y FB es 8,37 kilómetros. Por lo tanto, ese triángulo que viene aquí en verde, en el dibujo de arriba, lo dibujamos abajo aparte y de ahí ya sabemos las medidas de estos dos lados, FA y FB, que son 7,33 y 8,37 respectivamente. Y ahora queremos calcular, como lo que queremos saber es la distancia que separa ambos barcos, que es la que viene señalada con esa letra D minúscula. Lo que hacemos es trazar la altura, porque tenemos un triángulo que en este caso no es rectángulo. Cuando teníamos un triángulo que no era rectángulo, la estrategia era la de dibujar la altura y a partir de ahí nos quedaban dos triángulos rectángulos, uno a la izquierda y otro a la derecha, con los que sí que podíamos trabajar con trigonometría. En el de la izquierda tenemos el ángulo de 22 grados, la hipotenusa y el cateto contiguo, con lo cual, si yo utilizo, por ejemplo, el seno, puedo calcular la h, la altura, ya que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, h partido por 7,33. De ahí me da que la altura es 2,74 kilómetros. Ya tengo uno de los datos, uno de los lados del triángulo pequeñito que queda en la parte derecha. ¿Cómo hago para calcular esa y? Pues lo que hago es calcular la x en el triángulo de la izquierda y como toda la medida de la base de ese triángulo es 8,37, que ya lo conocemos de la parte anterior, entonces utilizo eso para restarle a 8,37 lo que mida x y me quedará el valor de la y. ¿Cómo calculo x? Pues lo puedo calcular, por ejemplo, con el coseno, como hace aquí, como ya conocemos, o como tenemos el valor de la hipotenusa, el coseno de 22 va a ser el cateto contiguo, que es x, partido por la hipotenusa, que es 7,33. De ahí despejamos el valor de x y nos da 6,8. Y como 6,8 es esta parte, la y va a valer 8,37 menos 6,8, igual a 1,57. Luego de ese triángulo, que lo voy a sacar de aquí aparte, voy a dibujarlo otra vez aparte, y lo hago un poquito más grande, tendremos la altura, lo que hemos calculado antes, 2,74. Tenemos también la base, que es lo que acabamos de calcular, 1,57. Y aquí tenemos D. Es un triángulo rectángulo, puesto que lo hemos construido trazando la altura sobre el triángulo original. Por lo tanto, puedo utilizar el teorema de Pitágoras y calcular la D, que es la hipotenusa. ¿Veis? Eso es lo que hace al final. Utilizando el teorema de Pitágoras, calculamos la hipotenusa, que es la distancia que separa a ambos barcos, lo que nos pedía el problema, que es de 3,16 kilómetros. Bueno, pues ahí quedan los dos resueltos. Como os decía al principio, 42 y 43, echarles un vistazo, viene yo creo bastante bien explicado. Si seguís sin entenderlo, me lo ponéis en algún mensaje y para la próxima clase os lo explico un poquito más detenidamente. Y si no, si lo entendéis así, pues perfecto. Vale, pues pasamos entonces, vamos a empezar ahora con el tema 8. El tema 8 es el de geometría analítica. Ya tenéis el documento en el Edmodo, os lo he subido. Este punto 1, bueno, ahí vamos a ver, para empezar, vamos a empezar estudiando los vectores y después pasaremos a
a estudiar las ecuaciones de la recta en el plano, las rectas en el plano, ¿vale? La geometría analítica, la idea principal es que es una mezcla de álgebra con geometría, es decir, se va a estudiar o se van a estudiar elementos geométricos, pero utilizando el álgebra, utilizando ecuaciones. Y eso se consigue mediante los sistemas de coordenadas cartesianas. Un sistema de coordenadas cartesianas, ya lo habéis conocido en los cursos anteriores, sabéis que son pues, unos ejes de coordenadas X e Y que nos dan la posibilidad de introducir coordenadas en el plano y de esa manera poder utilizar las localizaciones en el plano, que son los puntos, para obtener valores numéricos y con esos valores numéricos obtener ecuaciones que nos permitan describir esos elementos geométricos con ecuaciones, con álgebra. Eso es lo que vamos a trabajar. En primer lugar, el primer punto es un punto muy cortito y muy sencillo, es el punto que se llama vectores en el plano. Vamos a estudiar lo que es un vector, cuáles son sus propiedades y vamos a trabajar un poquito con ellos, ¿vale? Fijaos que nos dice que en un sistema de coordenadas cartesianas, o unos ejes de coordenadas cartesianas, cada punto es indicado usando unas coordenadas, ¿vale? El punto A, por ejemplo, que tenéis ahí representado en esta gráfica de la derecha, es el punto 3, 3. Os recuerdo que la primera coordenada, el primer número, hace referencia a su coordenada en el eje de las X, es decir, en el eje horizontal. Y el segundo número es el que hace referencia a la coordenada Y, es el del eje vertical, ¿vale? El punto B que tenéis ahí, que es el 8, 5, es el punto en el que se avanzan 8 unidades en el eje de las X y 5 unidades en el eje de las Y. Por lo tanto, ahí tenemos el punto B, ¿veis? De esto que ya supongo que os acordaréis del año pasado, la manera de representar gráficamente en un sistema de coordenadas un punto en el plano. Punto A 3, 3, pues avanza 3 en las X y 3 en las Y. Punto B 8, 5, avanza 8 en las X y 5 en las Y. Una vez que hemos recordado cómo se calculan los puntos, ¿vale? Imaginar ahora que trazamos una línea que une esos dos puntos, que es la que viene aquí en rojo. Aumento un poquito. Esa línea que va desde el punto A al punto B. Y de manera que colocamos un extremo de una flecha, ¿vale? Colocamos una punta de una flecha en uno de los dos extremos. Eso va a ser un vector. Es decir, un vector va a ser una línea recta que une dos puntos en el plano y que en uno de sus extremos tiene una punta de flecha que nos indica el sentido. El sentido es una de las propiedades que definen a un vector, ¿vale? Pues eso es un vector, lo tenéis ahí definido. Dice una flecha que va desde A a B se llama vector y se escribe como AB con una línea de flecha arriba, ¿vale? El vector AB se escribe AB con una flecha arriba, eso indica el vector AB, o hace referencia al vector AB. Dice que se le llama tail al punto A y head al punto B. En español, origen y extremo. El origen sería el punto A, el extremo el punto B. ¿Por qué el extremo es el punto B? Porque es donde está la punta de la flecha, es donde termina el vector. ¿Por qué el origen es el punto A? Porque es donde comienza. Sencillo, ¿verdad? Nos dice también que un vector puede ser descrito, o el vector AB puede ser descrito de la siguiente manera. Un vector en el que nos movemos hacia adelante 5 unidades desde A en el eje de las X y nos movemos hacia arriba 2 unidades hasta B en el eje de las Y. Es otra manera de escribir el vector. Nos dice que cuando se escribe de manera abreviada, las coordenadas del vector AB son 5, 2. ¿Por qué las coordenadas del vector AB son 5, 2? Pues porque desde A a B avanzamos, como veis aquí, 5 unidades en el eje de las X y avanzamos 2 unidades en el eje de las Y, lo que hemos leído en la parte de arriba. Luego las coordenadas de... Aquí tendríamos 3 coordenadas. Las coordenadas del punto A, 3, 3, que ya vimos anteriormente. Las coordenadas del punto B, que es el extremo del vector, que son 8, 5. Y las coordenadas del propio vector. Las coordenadas del propio vector, que es lo que se avanza en las X y lo que se avanza en las Y, desde el origen al extremo de ese vector, que en este caso es 5, 2. ¿Veis? Esas serían las coordenadas del vector. ¿Cómo se obtienen las coordenadas del vector? Pues se obtienen restando las coordenadas del extremo menos las del origen. Fijaos aquí en lo que acabo de hacer, en el cuadradito que acabo de hacer en rojo. El vector AB es el vector que tiene por origen el punto A y por extremo el punto B. Para obtener sus coordenadas, lo que hago es restar las coordenadas del punto B, que es el 8, 5, menos las coordenadas del punto A, que es el punto 3, 3. ¿Cómo se restan dos puntos? Se restan las X con las X y las Y con las Y. Por lo tanto, al 8 le restamos 3, 8 menos 3 nos da 5.
Al 5 le restamos 3, 5 menos 3 nos da 2 en el eje de las Y's. Resultado, coordenadas del vector AB, 5, 2, ¿vale? Restamos extremo menos origen. Aquí lo tenéis bien indicado. Más características, aparte de las coordenadas, más características, más propiedades del vector. The magnitude, ¿vale? La magnitud o el módulo. En español se le llama módulo del vector. Fijaos que se representa poniendo el nombre del vector, que en este caso el vector AB, entre dos barras verticales. El módulo del vector AB se escribe poniendo el vector entre dos barras verticales. Y eso significa la distancia que separa los puntos A y B. Fijaos otra vez en la gráfica. Volvemos otra vez a la gráfica. ¿Veis que al trazar el vector y al ver lo que se avanza en las X y lo que se avanza en las Y, se dibuja un triángulo rectángulo del que sabemos sus dos catetos, el avance en las X y en las Y? ¿Cuánto va a ser el módulo del vector? La hipotenusa. La distancia que va desde A a B es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Luego, a partir del teorema de Pitágoras, se puede calcular el módulo de ese vector, ¿vale? Haciendo 5 al cuadrado, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Haciendo el módulo del vector es lo mismo, hacer el módulo del vector es lo mismo que hacer el valor de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se dibuja. Lo que pasa es que lo que utilizamos directamente ya es la fórmula en la que está despejada la hipotenusa como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿De acuerdo? Una manera muy sencilla. ¿A qué equivale esto? A calcular la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado será el módulo del vector AB, que será la raíz de 5 por 5, 25, más 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 29 es el módulo de ese vector, ¿vale? La dirección, dice, la dirección es la línea en la que está, o cualquier línea, la dirección de cualquier línea paralela al vector en cuestión. En este caso, o sea, la dirección nos da solamente la inclinación. Una dirección es solamente eso. No confundir dirección con sentido. El sentido nos lo da la punta de la flecha, ¿vale? Hacia dónde apunte la flecha es lo que nos da lo que nos da el sentido. La dirección es únicamente la recta, la inclinación de la recta sobre la que está ese vector. Y luego, pues lo que acabamos de decir, aquí tenéis el sentido. Un vector tiene un sentido que viene indicado por el extremo de la flecha. Puede ser el vector AB, como hemos hecho anteriormente, o el vector BA. ¿Cómo sería el vector BA? Pues el vector BA tendría por origen B y por extremo A, y la punta de la flecha en ese caso estaría en el punto A, ¿vale? Tendría la misma dirección que el vector AB, pero sentido contrario. En el cuadro resumen nos dice que dos vectores son los mismos si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Dice que en esos casos se dice, o también ocurre, que tienen las mismas coordenadas, ¿vale? O sea, si tienen las mismas coordenadas, son el mismo vector. Ahí tenéis un ejemplo en el que nos pide comprobar. Tenemos los puntos A, B, A' y B', ¿vale? 4 puntos del plano. Dice comprobar si los vectores AB y A'B' son los mismos y calcular sus módulos. Para comprobar si son los mismos, fijaos que calculamos el vector AB. ¿Cómo se calcula vector AB? Coordenadas del extremo, que son 7, 6, menos coordenadas del origen, 3, 3. Resultado, 4, 3. Coordenadas del vector AB, el vector AB es el vector 4, 3. El A'B', pues se restan las coordenadas del extremo, que es B', 11, 1, menos las coordenadas del origen, que es A', 7 menos 2. 11 menos 7, 4, 1 menos menos 2, 1 más 2, 3. Luego el vector A'B' también es 4, 3. Como tienen las mismas coordenadas, el vector AB es igual o es el mismo que el vector A'B'. Veis aquí en la gráfica cómo tienen misma dirección, mismo sentido, y el mismo módulo, ¿vale? La misma longitud. Por eso son el mismo vector, ¿vale? Aunque estén situados en lugares diferentes del sistema de coordenadas, que esto es importante. El vector AB está situado en un lugar del sistema de coordenadas, el vector A'B' en otro, pero como tienen mismo módulo, dirección y sentido, son el mismo vector. Y eso se comprueba viendo que tienen las mismas coordenadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tenemos en este primer punto. Mirarlo con detenimiento, mirarlo tranquilamente. Ver el ejemplo también vosotros, que bueno, que aquí nos ha faltado por calcular el módulo. Como sabemos que las coordenadas son 4, 3, el módulo, según lo que hemos visto anteriormente, será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16,
Entonces al cuadrado es 9, 16 más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. Por eso el módulo del vector AB, que es igual al del vector A'B', es igual a 5. ¿Vale? Pues bueno, hacer los ejercicios 1 y 2, y con eso vemos el punto 1 terminado.